Hay una luz que se enciende en este lugar. La tristeza quedó atrás. Ahora está en mí la luz de Jesús. Su victoria brillará. Victory Church, nuestro lugar. Victory Church, todo cambiará. Victory Church. Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Jesús, mi Dios, mi Rey. Mi rescate consiguió por la sangre que vertió. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solo por su gracia fiel tengo nueva vida en él. Me encontró mi buen pastor y en sus brazos salvo soy. Solo en Cristo venceré. Es la roca de mi ser. El maligno rugirá, mas su reino triunfará. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración.
Saludos, feliz sábado, ¿cómo están ustedes? Bendiciones, yo espero que la estén pasando súper bien. Hoy me he sentido un poco melancólico y me vine a grabar este video aquí al lado de una cancha que vio grandes jornadas futbolísticas cuando me aguantaba la bola y todo eso. Quiero bendecirles, darles las gracias por haber sido parte de este estudio de la vida de Lutero y la revolución protestante. A mí no me gusta decir la reforma protestante, pero bueno, hoy se celebra el día de la reforma protestante, hoy 31 de octubre, y durante las últimas, con hoy 3 semanas, hemos estado estudiando cómo fue el movimiento original del cristianismo, qué sucedió con el cristianismo después del edicto del año 380 de Milán. Y pues también el día de hoy vamos a estudiar qué pasó una vez que hombres y mujeres valientes dijeron basta, basta, no más de esto. ¿Qué puede pasar en la historia de la humanidad cuando alguien toma una decisión corajuda, valiente y se arriesga el todo por lo que cree que es correcto? Eso es lo que vamos a estar estudiando la noche de hoy y les invito desde ya para que de hoy en 8 días a las 6 de la tarde estemos en esta misma sintonía, porque vamos a empezar el estudio sobre el mundo espiritual. Ya tenemos mucho material recabado, ya tenemos mucho material compilado. Les invito para que ese próximo sábado, el próximo sábado, estén fresquitos, se tomen un café, lleguen sin muchas distracciones, porque la cantidad de información que tenemos lista para compartir es grande, es muy muy grande. Así que la noche de hoy les dejo con el sermón. Después del sermón les dejo, hoy tenemos una canción vintage, muy muy vintage, tan vintage que estoy seguro que la mayoría no la han escuchado nunca en sus vidas. Es el himno de la Reforma, es el que usted estuvo escuchando también al principio. Quedo en el chat, estoy a la espera de sus comentarios, de sus ideas para mejora y todo lo demás. Bendiciones, gente linda de Victory Church, les bendigo en el nombre de Jesús. Es increíble, ya estamos en noviembre. Ya estamos a las puertas de noviembre. Es increíble lo rápido que se fue este año. Ha sido un año de luchas, de batallas. Todavía lo está haciendo en diferentes áreas y desde diferentes frentes. Pero yo les animo a que sigamos manteniendo la profesión de fe de nuestro Señor Jesús. Sigamos creyendo lo que hemos creído. Sigamos firmes en lo que hemos recibido de parte del Señor. Que cosas distintas vendrán de Dios para nosotros pronto, en el sobrenatural nombre de Jesús. Les bendigo y les dejo con el estudio del día de hoy. Gracias. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, feliz sábado. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en la sala de sus casas, en el carro donde nos van escuchando. Qué gusto estar con ustedes esta noche aprendiendo más. Hoy 31 de octubre, día de la Reforma Protestante, día que se celebra todos los acontecimientos y hechos que englobaron a todo este movimiento de reforma y a una figura icónica, a Martín Lutero. Durante las semanas anteriores ustedes han sido amplias en felicitar, en decir, en compartir. Yo espero que usted no solamente aplauda el esfuerzo que hacemos quienes hablamos, quienes graban, quienes editan, sino que también comparta con otros y con otras. Es muy importante que esta información que usted considera útil, necesaria, balanceada, correcta, también sea compartida. Así que le invitamos a que esté transmitiendo esta información. A todas las personas que nos ven desde el área metropolitana, quiero que sepan que Victory Church, ahí nos ha costado un poquito ubicarnos en qué día iniciar, los bloqueos, luego los derrumbes en el Cerro Bellavista, conocido como el Cerro de la Muerte, nos han dificultado el ir y venir, el libre tránsito, pero creemos que ya en las próximas 2 semanas todo esto se va a regular, vamos a normalizar nuestro día de reunión. Y si nos ve desde el área metropolitana y quisiera reunirse con nosotros, déjenoslo saber. En el día de hoy vamos a estar cerrando este estudio sobre la Reforma Protestante o el Camino a Lutero. Yo inventé que se llama Camino a Lutero y nadie me ha dado pelota. Se llama la Reforma Protestante, Historia de la Iglesia, pero para mí se llama Camino a Lutero. Y hoy vamos a hablar de Lutero propiamente. Martín Lutero fue un monje agustino, un fraile agustino alemán, quien en el año 1517 tomó la osada decisión, una decisión con la cual se jugaba el pellejo, se jugaba la vida, y desafió al poderosísimo imperio de la Iglesia Católica, desafió a
todo el trasfondo histórico, cultural, militar, político, religioso, social que había detrás de la figura del papado. Porque lo que él hizo fue cuestionar la autoridad papal, una autoridad tan poderosa como la del Papa. ¿Cómo lo desafió? Bueno, en la Edad Media no existía la electricidad, no había televisión, no había internet, no había teléfonos, no había Facebook. La gente se entretenía en sus ratitos libres, la gente se entretenía discutiendo. Discutir es una palabra que para nosotros hoy día tiene el tinte de problemas, pero en su etimología original, discutir es solamente hablar de temas que de repente o en los que de repente no concordamos. Y una parte sostiene sus tesis, otra parte sostiene sus tesis, y cada una trata de convencer a la otra y a la audiencia de sus tesis. Y en el pueblo de Wittenberg, donde vivía Martín Lutero, donde era profesor universitario, se usaba, la usanza era que alguien tomaba un papelito y escribía sobre lo que quería discutir, lo clavaba en la puerta de la catedral, en la puerta de la iglesia, y así con tiempo las personas pasaban y decían, uy, mira, el domingo va a haber una discusión sobre impuestos, el domingo va a haber una discusión sobre orquídeas, el domingo va a haber una discusión sobre la pesca de arrastre, y se acercaban para escuchar las tesis de una parte y de la otra. Esa era la forma en la que la gente se entretenía. Y también era la forma en la que la gente educada, muy poca, pero la gente educada, instruida, compartía su conocimiento. Vamos a decir que rajaba. Resulta que en el año 1517, un buen día, Martín Lutero clava en la puerta de la catedral de Wittenberg, en Alemania, 95 tesis que está dispuesto a discutir con cualquiera que quiera ir a discutir con él, utilizando, eso sí, como único recurso válido para la discusión, la Biblia. Y sus 95 tesis giran en torno, todas ellas giran en torno a un eje central, que es el eje de las indulgencias. La semana pasada hablamos mucho de las indulgencias, explicamos su uso o su mal uso, y esta semana las vamos a volver a mencionar mucho. Así es que yo le invito a que por favor estudie sobre este tema, no se quede con lo que yo digo, porque es el eje central alrededor de lo que giraron las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Qué llevó a este fraile, a este monje? Yo no quiero que usted olvide, Martín Lutero era un monje católico. ¿Qué llevó a este monje católico a que en el año 1517 decidiera decir, basta, necesito hablar, necesito decir esto que encontré en la Biblia? Bueno, hay por lo menos 4 elementos que lo llevaron, o 5 más bien elementos que lo llevaron a decir, necesito hablar. El primero de ellos es el progresivo deterioro de la Iglesia Católica a nivel espiritual e institucional en la Edad Media. Estudiamos cómo en nuestro primer estudio, valga la redundancia, repasamos cómo el amor, la solidaridad, el compañerismo, la restauración y la esperanza fueron valores sobre los que se levantó el movimiento cristiano. Y también estudiamos cómo a partir del año 320 el cristianismo se transformó en una cosa política, en una cosa de establishment. Para crecer dentro del imperio, para crecer en tu carrera política, tenías que ser cristiano. Y esto fue llenando las filas del cristianismo de otra serie de antivalores. El egoísmo, la simonía, el deseo desmedido por riqueza y por crecimiento personal. Y esto llegó al punto culmen hacia los años 1500. Hacia los años 1500 crecía el número de voces que criticaban la Iglesia Católica, la institución del papado, y que abogaban por una profunda reforma en la Iglesia y la recuperación de aspectos doctrinales esenciales. Ya los hemos mencionado: amor, respeto por la vida, solidaridad, compañerismo, tener todo en común, una comunidad.
unida, cristiana, donde los unos limpiaban las lágrimas de los otros, donde la alegría de uno era la alegría del otro, donde se sentaban a comer juntos y juntas. Y había una masa, una fuerza de personas que alzaban su voz, pero eran acalladas por medio de la violencia. Y se les decía, cállese o lo matamos, o la matamos. El segundo elemento que impulsó a Lutero, el primero de ellos es la corrupción absoluta. El segundo elemento es que no podemos olvidar el contexto histórico en el que se da la Reforma Protestante y en el que se gestó este movimiento de Lutero. Era una época de profundos cambios sociales, cambios en el arte, eran los atisbos del renacimiento cultural en Europa. O más bien estaba en pleno auge, en pleno apogeo el renacimiento cultural en Europa. Los estados modernos comenzaban, ya no los reinados, sino los estados más modernos, países, como tal vez los vamos comenzando a entender hoy día, comenzaban a tomar forma. Había un cambio de paradigma social, un cambio de paradigma político, y la religión, que es parte de la cultura, también iba a sufrir parte de ese cambio. Los supuestos, las creencias, lo que antes se creía a pies y juntillas, ahora comienza a dudarse, comienza a haber sospechas, comienza a haber críticas. La gente comienza a darse cuenta que puede criticar al rey, que puede criticar a la reina, que puede criticar el arte y que también puede criticar al papado. En tercer lugar, había métodos polémicos que estaban en auge, en boga, en pleno auge. Un método en particular que fue el que llevó a Lutero a desarrollar sus 95 tesis. La iglesia tomó el camino de vender indulgencias en pago por los pecados. En torno a esta doctrina de las indulgencias giran las 95 tesis de Lutero. Fueron estudiadas y criticadas, por ejemplo, por gente tan inteligente y tan capaz como Erasmo de Rotterdam. Y en cuarto lugar, el luteranismo supo canalizar el descontento político que había en la clase gobernante alemana y en algunas otras áreas, en particular del norte de Europa, erigiéndose como una voz en contra de los abusos papales. Porque la institución del papado no solamente normaba sobre la vida religiosa de la gente, la institución del papado normaba sobre la vida sexual de la gente, sobre la vida laboral de la gente, sobre la vida económica de la gente, sobre el diario acontecer del día a día, sobre qué día se podía descansar y qué día se debía trabajar, sobre cuándo se trabajaba para uno mismo y cuándo se trabajaba para el papa o para el rey. El papado tenía una fuerza poderosísima sobre todo el acontecer del día a día de la gente. Y había un descontento poderoso entre los príncipes, entre los reyes, quienes no podían gobernar sus propios países porque había una intromisión constante del papado. Y en quinto lugar hay un elemento, y es que se sabe que Martín Lutero hizo un viaje a Roma. Y este es un elemento personalísimo, diríamos. Y en este viaje, Martín Lutero pudo darse cuenta que desde Alemania hasta Roma, había pasado por villas de miseria, por caminos polvorientos, por lugares en los que la gente moría de hambre y comía poco, si es que acaso comía. Lugares en los que la gente tenía que trabajar como poco más que animales para pagar sus diezmos, para tener que obligatoriamente pagar los diezmos, o sus chozas, sus casas les eran confiscadas, sus hijos les eran confiscados como esclavos. Martín Lutero hizo un viaje a Roma y mientras caminó por entre la gleba, por entre el pueblo, por entre la gente con hambre, por entre la gente sin esperanza, llegó a Roma y vio cómo Roma deslumbraba en riquezas. Miró cómo las riquezas pululaban en las catedrales, en los palacios arzobispales, cómo vivían los obispos, cómo estaban rodeados de oro, cómo sus séquitos estaban rodeados de riqueza. Y no bastando con esto, también vio la podredumbre de la corrupción, la podredumbre de la inmoralidad. Y hacia aquellos años había un dicho que decía: Roma viduta, fede perduta. Quien vio Roma perdió la fe. Martín Lutero vuelve a su pueblo, vuelve a su pago, vuelve a su trabajo, vuelve a Wittenberg y dice: no más.
y se decide desafiar públicamente la autoridad papal en el año 1517, pegando sobre la puerta de la catedral de Wittenberg sus 95 tesis para quien sea que quiera discutir con él. Es maravilloso esto que les acabo de decir. Es una forma, es una rebeldía educada, es una rebeldía poderosa. Yo quiero hacer un énfasis en algo acá. Le decimos la Reforma Protestante, y yo lo digo así por historia, lo digo así por cultura. Sin embargo, yo en particular no concuerdo con ese nombre. Martín Lutero, en realidad lo que desarrolló fue una revolución protestante. Protestar, decir no más, se transformó en una revolución que nos ha alcanzado a usted y a mí. Y aquí yo lo que veo es el poder de las ideas. No el poder de la violencia, sino el poder de las ideas. El poder de rebelarse en contra del status quo, no con el hígado, sino con la cabeza. Y no es de extrañar que la palabra diga, y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el Señor. Nuestra mente, nuestra capacidad de raciocinio, nuestra capacidad de pensar, también es un instrumento en manos de Dios. Usted y yo tenemos que ser sabios en la lectura de los tiempos que estamos viviendo, sabios en la lectura de las consecuencias de nuestras acciones. Debemos ser sabios, inteligentes, capaces de tomar decisiones que apunten a la paz, que apunten a la prosperidad. Debemos ser capaces de analizar las consecuencias de los actos que tomamos, de los gastos que hacemos, de las palabras que decimos. El poder de las ideas. Martín Lutero no actuó con el hígado, actuó con una astucia y una capacidad humana tal vez, profundamente inspirada y sostenida por el Espíritu Santo. Ahí les dejo. Yo creo que eso es una lección para nosotros hoy día. Esto no consiste en enzimas hepáticas. Esto consiste en ideas, ideas poderosas para transformar nuestras realidades. Cambios violentos y radicales. No le tenga miedo al cambio, porque siempre lo hemos hecho así. No significa que lo hayamos estado haciendo bien. Porque esto pase en mi familia siempre, no significa que esté bien que pase siempre. Porque toda mi familia vive de una manera, actúa de una manera, habla de una manera, no significa que esa sea la manera correcta. Tenemos que tener la capacidad de analizar, de pensar por qué hago lo que hago y cuáles consecuencias hay en lo que hago. Esto hizo Lutero. En el año 1505, Martín Lutero, vamos a ponerle un poquito de historia a este personaje. En el año 1505, Martín Lutero ingresó al convento de frailes de su ciudad, donde era un muchachito. Comenzó ahí su carrera eclesiástica, que culminaría en Wittenberg, en Alemania siempre, donde se fue a estudiar teología. Resulta que el muchacho era un muy buen estudiante, y no solamente estaba estudiando teología, sino que también comenzó a estudiar lenguas clásicas, entiéndase griego, latín, quizá comenzó a estudiar un poco de hebreo. Y también, como era muy buen estudiante, muy buen lector, un ávido lector, fue nombrado profesor de la Sagrada Escritura. Y entonces Lutero entra en contacto con algo completamente nuevo para él. Él había sido monje, él había sido fraile, él había pertenecido a la orden de los agustinos, pero nunca había leído la Biblia. Sorpresa, ¿verdad? Nunca había leído la Biblia. Y cuando es nombrado profesor de la Sagrada Escritura, comienza a entrar en contacto con este libro maravilloso que ha transformado la vida y la historia de miles de personas, de miles y millones de personas, y transformó la vida de Lutero. Y mientras estudiaba la Biblia, que era el documento con el cual él iba a dar clases, entró en contacto con las nociones del cristianismo primitivo. Comenzó a leer el libro de los Hechos, comenzó a leer los Evangelios y algo comenzó a moverse adentro de él. Y comenzó a decir, esto que leo no se parece en nada con aquello que yo vi. Amados y amadas, nosotros tenemos, y disculpe que use la palabra tenemos, si me conoce sabe que no me gusta usarla, pero nosotros tenemos que ser confrontados con la palabra. Es la palabra y no las tradiciones de su familia, de la mía,
las que son un sustento para la vida bendecida. Es la palabra y no sus ideas políticas ni las mías las que son un sustento para la vida bendecida. Es la palabra y no las pasiones emocionales que en un momento nos parecen lo mejor del mundo, lo que debe ser un sustento para la vida bendecida. Martín Lutero entra en contacto con la palabra y eso causa un boom en su corazón, causa un boom en su alma, causa un boom, una explosión en su cabeza. Y jugó un papel preponderante en la elaboración de sus tesis, de su doctrina. Por fin llega el año 1510 y él lleva años estudiando, años leyendo. Y en 1510 completamente, en esa década de 1510 a 1520, hay una completa transformación en Lutero. En sus propias memorias, él confiesa, en su autobiografía, él confiesa que hay un versículo que en particular para él es poderoso, que es el versículo que transformó su vida. Y es Romanos capítulo 1, versículo 17. No sé si usted está de acuerdo a decirlo conmigo ahí desde la sala de su casa en voz alta para que se le escuche, que se nos escuche. Romanos capítulo 1, 17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y estas palabras, son 5 o 6 palabras, estas palabras golpean la vida de Lutero de una manera poderosa. Comienza a experimentar una profunda crisis de fe en lo que él veía, mas no fe en lo que él creía. Él creía en la palabra lo alimentaba, la palabra lo hacía crecer, pero su diario vivir era otra cosa. Vivía rodeado de venta de indulgencias para salir del purgatorio. Vivía rodeado de inmoralidad en medio de la clase gobernante. Vivía rodeado de pobreza de parte del pueblo al que se suponía que ellos debían ministrar. Y por otro lado, leía la palabra que le decía, el justo va a vivir por fe, no por la venta de indulgencias. Y esto creó en él una profunda crisis de fe. El descubrimiento de este versículo, y mire cómo lo digo, el descubrimiento de este versículo, un versículo que usted y yo tenemos en la Biblia, en nuestra casa. Muchas de nuestras casas tienen el Salmo 91 abierto ahí en la sala. Muchas de nuestras casas tiene el texto que el pastor o el cura leyó el día que nos casamos, lo tiene abierto ahí en la sala. Ignoramos el poder transformador que tiene esa palabra. Cuando decidimos poner nuestra vida a ese escrutinio, cuando decidimos poner nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestra familia, nuestra vida financiera, nuestra vida sexual, nuestra vida emocional, al escrutinio de esa palabra, a la lupa de esa palabra, hay poder. Hay un poder transformador, capaz de desgajar la historia de la humanidad en dos, capaz de desgajar su historia y la mía en dos, capaz de que nos haga ser los primeros en la familia que logramos algo distinto, capaz de ser los primeros en casa que logramos vivir distinto, capaz de ser los primeros en nuestra ciudad que tuvo una empresa que transformó la región donde vivimos, capaz de ser los primeros que logramos mantener un trabajo estable desde el día que entramos hasta el día que nos pensionamos. La historia de los hombres y las mujeres que nos sometemos a la palabra de Dios y no a nuestras pasiones egoístas se transforma con la palabra. Agarré un tono muy predicador, ¿verdad? Es que esto me emociona tremendamente. Lutero va a edificar toda su doctrina, toda su enseñanza en esta noción. Mas el justo por la fe vivirá. Y descubre entonces que la salvación del hombre es a través de la gracia divina. Que no juega ningún elemento el dinero que demos, los diezmos que paguemos, que no juega ningún elemento los sacramentos, que no juega ningún elemento, que es la obra de fe a través de la gracia de Dios la que nos salva. Y este es un principio que lleva toda una reinterpretación de la vida de Lutero, porque él es monje. Le lleva a todo un análisis de toda la liturgia católica, ya que era la fe en Dios la que salvaba y no las obras, ni los sacramentos, ni lo que usted diera, ni la compra de indulgencias. Y partiendo de esta base, comenzó a definir algunos rasgos fundamentales de su doctrina. ¿Qué enseñaba Lutero? Porque yo le dije que en 1517 pegó las 95 tesis.
Pero él seguía predicando. Él era profesor universitario. Él andaba por los pueblos predicando y enseñando esta nueva revelación que había venido a su vida. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sobre qué giraba su predicación? Su predicación giraba sobre 3 ejes, a saber, la palabra de Dios plasmada en la Biblia, no en el Papa, no en las bulas papales, no en los edictos imperiales. La palabra de Dios plasmada en la Biblia debe ocupar el centro del mensaje de nuestra vida, que debe orientarse a una relación más directa y personal con el Espíritu de Dios y no con las figuras religiosas. De ahí que Lutero enseña que hay que rechazar cualquier otra interpretación de la Biblia, que ponga intermediarios entre Dios y nosotros. Reduce la importancia de los sacramentos. La extrema unción, el bautismo, les reduce la importancia. Nada de eso se necesita para ser salvo. La eliminación de la mediación de los santos y de la Virgen y del Papa entre Dios y nosotros. En todo caso, podrían ser figuras que nos inspiran a vivir la vida mejor, mas no figuras que intercedan por nosotros ante Dios, porque eso no es fe. En segundo lugar, Lutero considera que la iglesia debe orientarse a un sistema más igualitario, más parecido a Hechos capítulo 2, versículo 42, que ya estudiamos hace 3 semanas atrás. Que no hay una enorme diferencia entre los pastores del pueblo y el pueblo, excepto en cuanto a la labor que los pastores desarrollamos. Pero en nuestra necesidad de salvación, en nuestra necesidad de la gracia de Dios y en cuanto a nuestra igualdad ante el pecado, no hay ninguna diferencia. Y eso lo creemos también hoy día. Los pastores nos presentamos ante la comunidad para enseñar, para orar, para ayudar, porque tenemos un llamado de Dios, no porque somos mejores que nadie. Hay muchos de ustedes que me miran esta noche que predican mejor que yo, que enseñan mejor que yo, que tienen mejor dicción que yo, que hablan mejor que yo, que son mejores comunicadores que yo. La diferencia no la hacen las capacidades humanas, la diferencia la hace un llamado que te impulsa y que te motiva y una aceptación por parte de una comunidad que dice, sí, yo reconozco que esa persona tiene un llamado, pero en cuanto al pecado es igual que yo. De modo que los fieles y los pastores debemos compartir un mismo modo de vida. Y esto rompe el principio del celibato de los monjes católicos. Y Lutero se da cuenta que él puede casarse, debe casarse y quiere casarse. Y le cuento un chisme, hacia el final de su vida se consiguió una hermana, una monja, que dejó de ser monja y se casó con él. Y vivieron felices para siempre. En tercer lugar, Lutero descubre a través de esta palabra de la Biblia y de el justo por la fe vivirá, que la liturgia debe ser más participativa. Esto es algo que nosotros necesitamos desarrollar hoy día todavía más. La liturgia debe ser más participativa. Y entonces Lutero comienza a predicar en alemán, en el lenguaje del pueblo, para que la gente entienda, y no en latín. Comienza a dar misa en alemán, porque recuerde que aunque Lutero estaba criticando la institución del papado, criticando la vida de la Iglesia Católica, él se seguía considerando católico y estaba tratando de reformar su religión. Entonces él seguía dando misa, seguía oficiando misa, pero lo hacía en alemán, involucrando así una mayor cantidad de personas en la misa, porque ponía a hombres de la gleba, a hombres del pueblo, a leer la Biblia. Les enseñaban a leer y los ponía que leyeran un versículo. No sé si usted recuerda en las iglesias hace 40, 50, 60 años, en las iglesias bautistas, metodistas en particular, que se le pedía a algún hermano o alguna hermana que si tenía una lectura bíblica que pasara al frente y leyera la lectura. Lutero inventó eso para darle participación a la gente. Además, Lutero dijo que qué bonito cantar unos salmos, que a la misa le faltaba fuerza y que iban a cantar unos salmos. Y algunas veces los leían y en algunos lugares donde eran muy atrevidos, los musicalizaban. Musicalizaron los salmos en un intento por hacer la religión
accesible a todos. Lutero se da cuenta que la gente recuerda mejor una canción que un sermón. Lutero se da cuenta que una excelente forma para que la gente conozca la palabra, aquellos que no saben leer ni escribir, era haciendo una canción con los salmos, que de todos modos son el salmodio de Israel, o sea, una colección de cánticos. Lutero lo que decía es que pongámosle música a esto y va a ver cómo nos prendemos. Y efectivamente se prendieron. Efectivamente la reforma que Lutero estaba impulsando fue fuego en un pajar seco. Y por todo el norte de Alemania, por todo el norte de Europa, comenzó a correr esta nueva forma de interpretar la religión, esta nueva forma de interpretar el cristianismo, esta nueva forma de romper con los abusos políticos, con los abusos económicos, con los abusos militares, con la intromisión en la vida personal del papado. Los príncipes de las regiones alemanas comienzan a darse cuenta que esto es una herramienta poderosa para alcanzar libertad del yugo que los apresaba del papado, para dejar de estar enviando sus recursos, sus riquezas hasta Roma. Y llega el momento en que hay una ruptura total entre Lutero y la Iglesia Católica, la institución del papado. Por supuesto, usted puede imaginarse que la reforma tuvo muchos opositores. Y muchísimas noticias comenzaron a viajar hasta Roma y a viajar a Roma a decir, hay problemas, hay alguien que se nos está saliendo del saco, hay alguien que está causando problemas, hay alguien que está levantando al pueblo. Y entonces, esta ruptura se da en primer lugar, bueno, por un elemento que ya leímos, que ya estudiamos. Empezamos nuestra lectura con las 95 tesis. Ese fue el primer punto para romper entre Lutero y la Iglesia Católica. Podemos decir que esa fue la primera crítica directa a la Iglesia y el primer rechazo a la autoridad del Papa. Poco después, Lutero fue obligado, o se le pidió que se retractara, pero no se retractó de ninguna manera, sino que más bien reavivó con mucha más fuerza toda su predicación. Ya en el año 1520, en la bula papal Exsurge Domine, el Papa León X condenó por heréticas las ideas de Martín Lutero. Casi todas sus propuestas, sus tesis, sus sermones, sus enseñanzas, sus escritos, sus misas, su predicación, todo fue condenado por herético. Y en ese momento Martín Lutero se convierte en el objeto de la ira del imperio papal, del imperio católico, de la Iglesia Católica. Todo buen católico está obligado a aborrecer a Lutero. El emperador Carlos V ahondó el rechazo hacia las ideas de Lutero. Carlos V ejercía el poder militar y León X ejercía el poder religioso, quienes unidos eran como un alicate que estrangulaban a quien fuera en Europa. Condenaron a Lutero al exilio, tenía que irse de Alemania, tenía que irse de donde él vivía, y ordenaron que se quemaran todas sus obras para que sus ideas se extinguieran. Pero resulta que cuando le llegaron a Lutero con el documento en el que el Papa lo excomulgaba, Lutero tomó el documento, lo arrolló, lo hizo un rollito, y en la catedral de Wittenberg, donde había pegado las tesis en la puerta de la catedral, allí también hizo otro acto simbólico. Y el acto simbólico fue que cuando le llevaron la bula papal en la que lo excomulgaban, la quemó. No la recibió, la quemó. Y este es un hecho simbólico con el que Lutero dice, este documento no me refleja, no me representa, no respeto la autoridad papal, no me interesa lo que tengan que decir de mí. Y fue más bien un príncipe de Sajonia, de la Alta Alemania, Federico el Sabio, quien tomó a Lutero bajo su cuidado y en su principado Lutero pudo pensar, escribir, seguir predicando e insuflar sabiduría por toda Europa. ¿Por qué Lutero? A Lutero lo invitan en un momento de toda esta tan caldeada época, a Lutero lo invitan, amablemente lo invitan a que vaya a Roma a defender sus ideas ante el Papa. Pero Lutero dice, no voy a ir, no pienso ir a Roma.
Yo rompo con la autoridad papal, no voy a ir a Roma. Y uno se puede preguntar, pero Lutero estará la oportunidad de llevar su mensaje hasta el Papa mismo. Le voy a leer, o le voy a contar más bien, la historia de un hombre antes de Lutero. ¿Recuerdan que la semana pasada dijimos que había habido otras personas que habían alzado su voz? Bueno, hubo uno de ellos allá por la década del año 1450, unos 80, 70 años antes de Lutero, un italiano de Florencia, conocido o llamado más bien Girolamo de Savonarola, quien comenzó a predicar, cortar y pegar las mismas críticas que Martín Lutero hacía, porque eran tan evidentes que cualquiera con 2 ojos y 3 dedos de frente podía criticar aquello. Y Girolamo de Savonarola comienza a criticar al papado de Alejandro VI, un papa español de Valencia, por corrupto, lujurioso, simoníaco, depravado. Y en 1452 fue invitado, y resulta que Florencia se vuelca en apoyo a Girolamo de Savonarola. Por toda Italia comienza a correr. En el norte de Italia, Florencia, comienza a descender gente que comienza el mensaje a descender y alcanzar gente que está de acuerdísimo y a recibir este nuevo mensaje de amor, de cariño, de compasión. Entonces Alejandro VI lo invita a Roma para que le cuente cara a cara de qué le critica. Pues no lo dejaron ni abrir la boca, cometió el error de asistir a Roma, donde fue torturado él, sus acompañantes, donde fueron quemados. Sus cenizas fueron lanzadas a un río en Florencia para que no quedaran ni siquiera restos de sus tumbas. Todos sus escritos fueron quemados. Sus seguidores fueron acusados de herejía. Entonces, cuando a Lutero lo invitan amablemente a que vaya a Roma, Lutero dice, no voy, porque yo sé lo que me espera. Y yo rompo hoy con la autoridad papal. Yo hoy rompo. Y no se me posibilita reformar nada. No hay posibilidad de reforma. Entonces hago una revolución. Me voy. Y me voy con los míos. Antes de entrar en la segunda parte de nuestro estudio, y casi que para ir terminando nuestro estudio, yo quiero leerle, por ejemplo, cuando hablamos de las indulgencias, hay dentro de todo ese marco terrible y lamentable de las indulgencias, hay un elemento particular. Y es que hay un papa que quiere construir una catedral donde se supone que murió San Pedro, o Pedro, el pescador. Y hay datos que nos dicen que la Catedral de San Pedro en el Vaticano, que es una obra impresionante estar allí. Dios me ha dado la oportunidad de estar ahí. El Papa quiere construir una catedral a su medida, de acuerdo a su ego, a su orgullo, y construye algo enorme, inmenso, pero no tiene dinero. Entonces es allí cuando y donde la doctrina de las indulgencias entra en efecto. El templo fue construido entre el año 1506 y 1626, o sea, casi 120 años de construcción. Y se financió con esta idea papal de vender indulgencias. O sea, durante más de 100 años. Es una majestuosa construcción que se le ha considerado como el templo católico más grande del mundo, tanto en tamaño como en significancia, en lo que significa, en simbolismo. Resulta que para financiar este enorme proyecto, el Papa comienza a vender indulgencias. Crea unos documentos, un papelito donde le apunta fulano de tal, quien pagó X cantidad de marcos o ducados o florines, va a pasar 30 años menos en el purgatorio porque me dio 30 ducados de plata o de oro. Resulta que hay uno de los vendedores más famosos de indulgencias, un conocido como Juan Tetzel. Y Juan Tetzel o Johann Tetzel es un alemán quien vende indulgencias y las vende precisamente en el terreno o en el sector, en la región en donde Martín Lutero vive y tiene influencia. Y Juan Tetzel acuñó también era un monje dominico, Johann Tetzel, y Martín Lutero se refería a él como el predicador gritón, el predicador vociferador.
Era el encargado de promover la venta de estos documentos papales con el propósito de recaudar dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Y esta labor la llevó a cabo principalmente en Sajonia, en Alemania. Tetzel anduvo por toda Alemania, en particular en Sajonia, cobrando dinero, cobrando diezmos y vendiendo indulgencias, documentos papales. Y acuñó una frase, era un muy buen vendedor, y acuñó una frase que decía, tan pronto como tu dinero toque el fondo de mi balde, las almas de sus difuntos vuelan hacia el cielo. Y esta situación asqueó a Lutero de tal manera, como nos debería estar causando asco a usted y a mí, asqueó a Lutero de tal manera que después de haber pegado las 95 tesis, o de haber clavado más bien las 95 tesis, Martín Lutero desarrolló algo que para usted y para mí debe ser la base de nuestro cristianismo. Y es lo que rompe completamente con la tradición católico-romana, con la tradición papal. Y se llama, y esta es la segunda etapa de nuestro estudio del día de hoy, la primera etapa es histórica con respecto a Martín Lutero, y la segunda etapa es doctrinal con respecto a su vida y a la mía. Se llama las 5 solas. Vamos a entrar ahora a estudiar las 5 solas de Lutero. Hay 5 cosas que Lutero describe que es lo solo, lo único que se necesita. Y vamos a estudiarlas. Y que son contrapuestas con la doctrina católica. Si usted quiere saber en qué nos diferenciamos y por qué no somos católicos, tiene que ver con estas 5 solas. La primera de ellas, 5 solas. La primera, sola scripta, o sea, solo la escritura. Esta doctrina, la cual es el principio formal de la revolución protestante y puede ser el principio de una revolución en su vida y en la mía, enseña que la Biblia es la suprema norma de fe y conducta para el pueblo de Dios. No nuestras emociones, no nuestros deseos, no nuestra carne, sino la palabra indestructible de Dios. Debería ser la única norma de fe para el pueblo de Dios. La sola scripta no niega el lugar de otras autoridades, pero le da un lugar de relevancia, de preponderancia a la palabra de Dios. Jamás pueden estar a la misma altura un consejo que un hombre caído y pecador como yo le dé a la palabra indestructible de Dios. En este sentido, hay una clara discrepancia con el catolicismo, ya que el sistema teológico de Roma, del papado, coloca la autoridad de la tradición eclesiástica al mismo nivel que la autoridad de la Biblia. Y cuando se contraponen, la tradición tiene más valor que la escritura. Y usted puede estar pensando, uy, qué tremendo, ¿cómo hacen eso? Bueno, usted y yo lo hacemos en nuestra vida diaria muchas veces. Y deberíamos tener mucho cuidado, prestar mucha atención a que una tradición no esté tomando el lugar de la voluntad y de la palabra de Dios en nuestra vida. Sola scripta. Amado y amada, lea su Biblia y obedezcámosla. En segundo lugar, Lutero enseña la otra sola, sola gracia. La segunda sola tiene que ver con la salvación. La salvación es 100% del Dios Todopoderoso. En el protestantismo, el único salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, repito, único, solo uno, único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por lo tanto, el hombre no puede jactarse de sus buenas obras, de sus buenas acciones, de sus buenas decisiones delante de Dios, sino que es únicamente a través de la gracia misericordiosa de Jesucristo para con nosotros que tenemos acceso a la salvación. Recuerde que llevamos semanas y meses diciendo, las obras no producen salvación, pero la salvación produce buenas obras. La tercera sola es solo Cristo. Se centra en la verdadera raíz de la salvación. Solo Cristo. Ni el Papa, ni la Virgen, ni el pastor, ni el diácono. Solo Cristo. La gracia de Dios alcanza a los pecadores a través de la bendita obra de justicia que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios. Los pecados del pueblo de Dios son puestos en la cuenta de Jesucristo. Y la justicia de Cristo es puesta en la cuenta nuestra. A esto le vamos a decir la doctrina de la doble imputación.
A Cristo se le imputan mis pecados y por eso muere en la cruz. Y a mí se me imputa la justicia de Cristo y por eso tengo derecho a vivir una vida bendecida, en paz, en victoria, al igual que usted. La doctrina de la doble imputación, pero esto es a través de Cristo y solo de Cristo. Así que la obra de Cristo no se limita a quitar los pecados del pueblo y dejarnos viviendo en miseria, sino que también nos concede una justicia positiva para que heredemos el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cómo realizó Jesucristo semejante cosa para usted y para mí? Mediante su obra impecable en la cruz del Calvario, llevada a cabo desde su encarnación en el vientre de María, culminando con su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Es la intercesión continua de Cristo. Abogado tenemos para con Dios el Padre, dice la Escritura, la que garantiza nuestra salvación. Por esta razón los protestantes hemos criticado la doctrina católica del purgatorio, puesto que esa enseñanza pone a Cristo en un segundo lugar y a las obras en un lugar preponderante. El purgatorio no está en la Biblia, no es una doctrina bíblica y no es de recibo. Aunque el Papa Juan Pablo II, me dijeron por ahí que debería haber dicho este dato la semana pasada, aunque el Papa Juan Pablo II, no en una bula papal, sino en un comentario por ahí por encima, dijo, mira, por cierto, el purgatorio no existe. Después de cientos y cientos y cientos de años de haber engañado a la gente, de haber extorsionado a la gente, sacándole dinero, sacándole vida y sacándole el deseo de vivir, es muy fácil decir. Y también quiero recordarle un tema que tiene que ver con la doctrina católica. No importa lo que un papa diga ex cátedra, hablando con la prensa, eso no importa nada. Hace unos días el papa actual, Bergoglio, dio unas declaraciones en las cuales dice que a las personas del mismo sexo deben permitirles el matrimonio igualitario. Y gente le aplaude, y no, está bien, eso es de aplaudir. Sin embargo, eso no va a cambiar absolutamente nada en la doctrina católica, porque lo que un papa diga ex cátedra no significa nada. Lo único que importa que un papa diga es lo que diga en una bula papal. O sea, en una ley de la nación vaticana, del país del Vaticano. Eso es lo único que importa. Y mientras un papa esté hablando con la prensa ex cátedra, lo que está hablando son sus opiniones. Pero eso no va a alterar la vida católica de nadie. La vida del católico promedio no la va a alterar. En cuarto lugar, la cuarta sola que Lutero grita al mundo es solo fe, sola fide. La cuarta sola llegó a ser el principio material, el principio del que ellos se agarraron y lucharon por todo el mundo. Fue el mensaje de la justificación por la fe nada más, la que revolucionó la vida del mismo monje, la vida del mismo Lutero. Mas el justo por la fe vivirá. La salvación ya no se trataba de una cuestión de mérito humano, ni de obras piadosas, ni de justicia religiosa, ni de penitencia, como en el catolicismo hasta el día de hoy, sino que la salvación se transformó en el precioso regalo de Dios concedido a mí y a usted, pecadores, confesos, a través del bendito llamado de la fe. Al creer la buena noticia del Evangelio, de la muerte y resurrección de Jesucristo, el creyente se encuentra totalmente justificado ante Dios. Puede decir amén ahí en la sala de su casa, porque la perfecta justicia de Cristo ahora es suya y ahora es mía a través de la fe. Dios ya no ve en el creyente al pecador Adán, sino ve al justo Jesús cuando nos mira. Y la quinta sola, ahí pueden gritar en el chat amén, gloria a Dios y de todo. Y la quinta sola, sobre la que Lutero lanza la revolución que transformó el mundo, es solo gloria a Dios. Dado que la salvación es totalmente del Señor, por su gracia a través de la fe de Cristo, la conclusión lógica es que solo se le debe dar gloria a Dios. Esto es una clara crítica al lujo de los obispos, al lujo de las iglesias católicas, a la gloria humana. A veces el anillo, a veces el dedo del pie gordo, que era la forma en la que se saludaba al Papa en la Edad Media. Este lema ha llevado a multitudes de siervos del Señor y de siervas del Señor a vivir para la gloria de Dios y la proclamación de su palabra, hasta los confines de la tierra, a pesar de todo tipo de persecuciones, de todo tipo de problemas, de todo tipo de necesidades.
Los protestantes nunca se doblaron ante ningún enemigo, porque solamente se postran ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Ser cristiano no es tener una religión reformada. Ser cristiano es experimentar una revolución en tu vida. Ser cristiano no es saberse 4 o 5 canciones evangélicas y poner una canción mientras estás cocinando, o mientras estás estudiando, o mientras estás en la casa. Ser cristiano, ser cristiana, es haber experimentado una revolución de amor. Es negarse a ti mismo, es tomar tu cruz en pos de un objetivo más alto que vos mismo. Si vos estás viviendo para vos, no significa que estás en pecado, no significa que te vas a ir al infierno, pero significa que no has entendido el eje central del cristianismo. El eje central del cristianismo no es que prosperemos, no es que tengamos más plata. El eje central del cristianismo es Cristo. Es Cristo. Es Cristo la roca y el ancla de mi fe. Es Cristo. El eje central del cristianismo no es tener una carrera maravillosa en estudio o en trabajo, o como empresario o como empresaria. El eje central del cristianismo es haber corrido la buena carrera que el apóstol Pablo le dijo a su hijo en el Espíritu, Timoteo: he acabado la carrera. Amados, estamos corriendo una carrera en contra de nosotros mismos muchas veces, en contra de nuestras pasiones, nuestras malas decisiones, nuestras ocurrencias, nuestros egos, nuestros orgullos. Y cada vez que damos vuelta a la pista, vemos a Cristo diciéndonos: me permite, quiero cambiar tu vida. Como dato curioso, si usted hace un rápido análisis de lo que se llama geoeconomía, de lo cual yo no sé nada, pero lo estuve estudiando en internet, usted se va a dar cuenta que los países más ricos de este planeta son países protestantes. Son países que siguieron las enseñanzas de Cristo a través de Martín Lutero. Los países del norte de Europa. Y si usted hace ese mismo análisis, se va a dar cuenta que entre los países más pobres de este planeta, están aquellos que rompieron y que no aceptaron con la revolución de Lutero. El cristianismo no es una forma de hacer dinero, pero tarde que temprano, la libertad de pensamiento, la libertad de análisis, la libertad de palabra, la libertad por perseguir tus sueños, la certeza de que Dios quiere bendecirte, te hace prosperar. Y tarde o temprano te vas a dar cuenta que todo lo que ahoga, que todo lo que estrangula, te va a empobrecer. Hasta el día de hoy, muchas de estas naciones, en Alemania, por ejemplo, en Alemania todos los trabajadores y todas las trabajadoras diezman. Todos y todas. ¿Sabe por qué? Porque está en la constitución política de Alemania que cuando un trabajador entra a trabajar en una fábrica, debe decirle a su empleado a dónde quiere que envíe sus diezmos, a su empleador más bien, a su jefe, a su patrono, al departamento de contabilidad de su empresa, a dónde quiere que envíe sus diezmos, si a la iglesia luterana o a otra iglesia, pero todos diezman. Cosa curiosa, un país profundamente rico, que se ha levantado después de 2 guerras mundiales en las que ha quedado en la arena. Suecia, Suiza, todo el norte de Europa. Todo el norte de Europa. Fueron potencias del protestantismo, potencias desde donde la palabra de Dios se leyó, se estudió, se predicó, se enviaron misioneros por el mundo y murieron por montones, indicándole a la gente cuál es el camino de la libertad. Porque después del movimiento de la Reforma se levantó el movimiento de la Contrarreforma.
comenzó la institución del papado a matar a todos los predicadores que podía, a matar a todas a las personas en quienes donde se encontraba una Biblia. Esa es harina de otro costal, es un estudio que se llama la Inquisición. La Inquisición fue el brazo del papado para ahogar esta revolución. Pero la palabra de Dios no está presa y ha corrido por el mundo y ha bendecido y ha prosperado a todos y a todas aquellos y aquellas que la han recibido. Y yo te invito esta noche a que analicemos si lo que estamos creyendo es una religión o es una revolución. Dios te quiere revolucionar. Dios quiere revolucionar tu familia, revolucionar tu vida. ¿Cómo? Con las 5 solas. Solo la palabra, no la tradición de tu casa ni de tu familia. Solo la gracia de Dios, no son nuestras habilidades humanas. Solo Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Solo esta fe inquebrantable en que Dios va a transformarnos. Y solo para la gloria de Dios. Dios quiere revolucionar tu vida. La paz de Cristo sea con ustedes. Queden bajo la administración poderosa del Espíritu Santo toda esta semana. Les bendigo en el nombre de Jesús y les dejo con esta canción. Quedo a sus órdenes. Y también quiero que sepan que la otra semana, si Dios así lo permite, vamos a empezar un estudio que les tengo prometido. El estudio del mundo espiritual. Así que noviembre y diciembre nos van a ocupar con el mundo espiritual. Les espero de hoy en 8 días a las 6 de la tarde con un nuevo estudio bíblico que estoy seguro que tiene toda la potencia de transformar su realidad. La paz de Cristo sea con ustedes. Solo en la Escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Jesús, mi Dios, mi Rey. Mi rescate consiguió por la sangre que vertió. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios.
te